Bienvenidos. Gracias por estar conmigo una vez más. Esto es Paso a Paso a la Luz de la Palabra. Hoy es domingo 16 de enero del año 2022. Espero que este año haya arrancado sumamente bendecido y que usted se encuentre, independientemente de las circunstancias que está viviendo, que usted se encuentre optimista y con fe y con certeza en el Señor de que este va a ser un buen año para usted y los suyos. Hoy les tengo un tema interesante. Les cuento que a mí me gusta mucho hacer deporte, me encanta correr, nadar, montar bicicleta, montar patines, jugar tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre me han gustado mucho los deportes y desde hace mucho tiempo siento curiosidad por uno que se llama slackline, creo. Es básicamente hacer cuerda floja. No sé si ustedes han visto, últimamente hay muchos parques donde la gente lleva la cuerda, la amarra a un par de árboles y empiezan a practicar. Y estoy con la curiosidad de ponerme a practicar ese deporte y me he dado cuenta, estudiando un poco para entender de qué se trata, que la persona se sube en la cuerda, se va a caer muchas veces a medida que intenta avanzar, ¿ok? Intentando llegar al otro lado, intentando llegar al otro lado. ¿No le parece a usted que se parece a nuestra vida? Que pareciera que nuestra vida, que el mundo que nos rodea, pareciera como si estuviéramos caminando en una cuerda floja. Yo no sé si usted tiene la misma sensación. No sé si está a veces caminando y siente que ya no da más, que no puede más y que se va a caer al vacío. Y este año en particular, como les comentaba en el anterior video, intentando no escuchar noticias, pero es inevitable no darse cuenta de todo el montón de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pareciera que este año es de esos en donde vamos a caminar en una cuerda floja, pero quizás más delgada de lo normal. No sé usted por qué está pasando, no sé si tiene familiares enfermos, si ha perdido familia, si se encuentra afectado o afectado por este virus que nos está atacando a todos, si tiene alguna situación económica compleja, enfermedad, algún hijo o familiar en drogas, no lo sé. Su corazón roto, no lo sé. Pero tal vez usted sea de esas personas o conozca personas que están intentando llegar al otro lado, ¿sí? Quizás cada día es como una batalla en la cuerda floja. Quizás cada semana es una batalla en la cuerda floja, intentando pasar al otro lado. Y en ese intento de todos los días, de intentar, posiblemente se cae, se cae, se cae, se cae. Y no sé si a veces siente que ya no puede más y que no se quiere volver a subir a la cuerda floja a caminarla. Así hay mucha gente que se ha rendido, que ha decidido que no se quiere subir más en la cuerda y que no quiere seguir caminando. Escuchamos de muchos suicidios, de muchos jóvenes y muchas personas que últimamente no han soportado el no poder aprender a caminar en medio de estas circunstancias tan difíciles, o otros que sencillamente eh, claman y claman y claman, y intentan y luchan y batallan y, y pierden las fuerzas, pierden la esperanza porque se caen y no logran sostenerse en la cuerda. Y cuando yo estaba estudiando acerca de este tema, porque quiero aprender, porque quiero practicarle y ver cómo me va con esto, descubrí una cosa muy interesante que me hacía una relación muy fuerte con un tema que nos enseña la palabra de Dios. Había pensado otro video, pero en esta búsqueda de intentar aprender sobre este deporte, me di cuenta que Dios nos estaba tirando otra pista de qué debemos hacer para enfrentar este año, para enfrentar cada día, cada semana y caminar sobre la cuerda y lograr pasar al otro lado. En este deporte, si usted se pone a investigar, se va a dar cuenta que la clave
la clave para poder caminar en la cuerda floja, independientemente de lo que esté pasando alrededor, es poner la mirada en un punto fijo y no perder la mirada de ese punto fijo. Y resulta que la palabra de Dios nos enseña exactamente eso. Y eso es lo que quiero compartir con usted hoy. Voy a compartirle pantalla y el título de hoy es ¿cómo caminamos en esta cuerda floja? ¿Sí? Y que logremos ser exitosos en el intento, que logremos pasar al otro lado. Esa cuerda floja que puede ser esa incertidumbre, ese dolor, esa tristeza, esas dificultades económicas, etcétera, cualquiera que sea su cuerda floja, su camino de vida, no lo sé, pero hoy vamos a aprender, ¿ok?, una técnica que nos enseña la palabra. Por eso me encanta la Biblia, porque vean cómo la Biblia paso a paso nos ayuda a caminar de manera más segura, ¿no es cierto? Independientemente de lo que veamos, la palabra, de lo que estemos viviendo, la palabra de Dios siempre, siempre va a tener la respuesta. Y para esto entonces quiero compartir con usted unos versículos, un versículo que es muy bonito, está en Mateo, es una historia, ¿ok? Y vamos a empezar a leerla. Dice, está en Mateo capítulo 14 del 23 al 32. Dice, despidieron a la multitud, Jesús sube al monte a orar aparte, y cuando llega la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces Jesús está orando aparte, ¿ok?, en el monte, y sus discípulos estaban en una barca en medio del mar. Y esa barca estaba siendo azotada por las olas. No se le parece al día a día de muchos de nosotros. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro estaba allí en la barca, ¿no? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, eso está bien bonito porque se parece mucho de lo que nosotros estamos viviendo en nuestro día a día, ¿no es cierto? Vean qué interesante, porque estaban los discípulos, ¿ok? Estaban tal vez como está usted, rodeado de su familia, en grupo, ¿no es cierto? Pero estaban los discípulos, es decir, estaban nosotros, estábamos los hijos de Dios, porque los discípulos eran, digamos, el equivalente hoy de los hijos de Dios. Ellos habían aceptado al Señor Jesús, la promesa de Jesús era para ellos. Entonces esto es una historia para los hijos de Dios, para usted y para mí. Y es muy interesante porque están los hijos de Dios, la familia, su grupo, están enfrentando dificultades, están en medio del mar, enfrentando dificultades. El mar los golpea, están asustados, sienten que ya no pueden más, ¿no? Y son hijos de Dios. Imagínense cómo pueden estar los que no son hijos de Dios, los que no han aceptado a Jesús como parte de su vida. Es una maravilla porque vean qué interesante, y es que están
en medio de una tormenta, ¿no es cierto? El viento está contrario. Yo no sé si este viento es enfermedad, economía, algún problema familiar con alguien de drogas. No sé si ese viento contrario son emociones por una vida que quizás ha tenido que llevar de muchas circunstancias difíciles, que tiene lastimado su corazón y no le permite avanzar con tranquilidad sobre la cuerda, ¿sí? Pero en medio de esas dificultades de los hijos de Dios, Jesús viene a ellos. Jesús viene a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque son los suyos. Jesús viene a ellos porque son los suyos, son su familia, son su grupo, ¿sí? Jesús se acerca a ti y a mí, a pesar de la tormenta. Allí está Jesús. Es muy interesante porque la palabra nos enseña, vean que Jesús estaba en el monte orando y seguramente estaba orando por su grupo. Y la palabra nos enseña que el Señor Jesús está en el cielo y ¿qué está haciendo? Orando por ti y por mí. Y cuando viene la dificultad, Él viene a nosotros, porque somos parte de ellos. Pero la parte increíble, vean la carita que pongo acá de sorpresa, es que Jesús viene a nuestra vida haciendo milagros, porque viene caminando sobre el mar. Jesús hace cosas que el hombre no puede hacer. ¿Sí? Es una cosa increíble que cada vez que Jesús se acerca a tu vida y a la mía, tu vida y la mía no siguen igual, porque Él se acerca con su poder, Él se acerca y obra milagros. ¿Sí? Lo que me parece una cosa de vergüenza es que sus discípulos, ¿ok?, ven que Él se acerca y sienten miedo. Yo no sé cuántas veces te ha sucedido esto, ¿no es cierto? Al verlo tienen miedo y lo más tenaz, lo más difícil es que no son capaces de reconocerlo. No sé si te ha pasado que en medio de la tormenta no eres capaz de reconocerlo. Te llenas de miedo, nos llenamos de miedo, de incertidumbre, ¿sí? Y no podemos reconocerlo. No podemos verlo en medio de la tormenta, que Él está allí. No lo vemos, no lo reconocemos. ¿Por qué será que no lo reconocemos? ¿Será que no hemos compartido con Él lo suficiente que incluso ni teniéndolo cerca podamos decir es Jesús? Porque una manera de conocer a alguien, de reconocerlo, es pues compartiendo mucho con esta persona, ¿no? O sea, pensemos en los discípulos, o sea, evidentemente esos tipos deberían de conocer hasta el caminado y no lo reconocieron. Y a veces eso nos puede pasar cuando perdemos el contacto con Él, como que le creció el pelo y ya no lo reconocemos, ¿no? Eso es un punto a reflexionar. ¿Cuántas veces estaremos en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia? Jesús está parado ahí al frente de nosotros y no nos damos cuenta que Él está allí, que Él vino a tu vida, Él vino a mi vida. La parte más vergonzosa de toda esta historia es que la peor parte es que lo confundieron con el lado opuesto, o sea, pensaron que era un fantasma, o sea, es el colmo de los colmos, pero es una manera del Señor de decirnos, entiendo que en algunos momentos, en medio de la tormenta, pierdas la claridad mental y tu falta de cercanía conmigo no te permita reconocerme. Que todas las veces que has estado en la tormenta y que incluso ahorita si estás viviendo una, quizás por no estar en ese contacto diario conmigo,
y dejaste de verme unos días y me creció un poquito el pelo, ya no me reconozcas. Pero no importa que no me reconozcas, no importa que no te des cuenta, yo estoy aquí, vine en medio de tu tormenta. Y estoy absolutamente seguro que siempre que he estado en la tormenta, aunque a veces la mayoría no me he dado cuenta que Él está allí, que Él ha estado allí, ¿sí? Él ha estado allí. Aunque yo, por mi lejanía del Señor, no lo reconozca. Jesús está allí, viene a ti y viene a mí. Él viene a los suyos, Él nos visita, ¿sí? Y es Jesús que viene y nos dice, ¿se acuerdan la semana antepasada que veíamos cuál era la clave para pasar este 2022? El Señor nos hace un llamado siempre a ser valientes. Vea que aquí le dice, es la misma fórmula, o sea, Él está esperando que tú y yo seamos hombres y mujeres valientes, ¿no? Para el reino de Dios no podemos ser gallinas. Y Él dice, ten ánimo, soy yo, no temas. Pero nos vuelve a insistir en el ánimo en la palabra de ten ánimo, no temas. Vea que esto es muy reiterativo, el Señor diciéndote, ten ánimo, no temas. Lo veo la tormenta, pero yo estoy aquí, pero yo vine a ti. ¿Y sabes por qué puedes tener la certeza que el Señor viene a ti o viene a mí? Porque somos sus hijos. ¿Eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Ya conociste a Jesús? ¿Ya le hiciste tu Señor y tu Salvador? Bueno, en medio de la tormenta, Él viene a ti, Él viene a mí, Él está aquí. Quizás por nuestra antipatía, nuestra pereza, nuestra desidia, nos hemos alejado de Él y no podemos reconocerlo. Pero que tú y yo no podamos reconocerlo no significa que Él no esté aquí, en medio de la tormenta. Ahora vean qué interesante que pasa. ¿No se te parece un poco a veces a nuestra vida? Pero vean qué interesante, porque a veces quizás, wow, sí es cierto, el Señor está aquí, y wow, está caminando sobre las aguas. O sea, vemos la locura del Señor, ¿no? Actuando en nuestra vida, y vemos los milagros, y wow, y palpamos el milagro. Y entonces nuestro espíritu se llena de entusiasmo y de fe, y pasa lo que le pasó a Pedro. Es capaz de caminar en el agua. Y quizás a veces tú hay días, como yo, que nos levantamos y sentimos que no importa lo que pase, soy capaz de caminar por esa cuerda floja y no me voy a caer. ¿Sí? Entonces Pedro se emociona. Está como que así súper saiyajin, dirían los chicos, volando espiritualmente, súper conectado, reconoció el poder de Dios porque lo ve que está caminando por las aguas, eso es un milagro, y se llena de entusiasmo su corazón y él también camina sobre las aguas. Y no sé cuántas veces has sentido que has podido caminar sobre las aguas. No lo sé. No sé si has enfrentado momentos donde cuando volteas atrás dices, wow, wow, salí de un cáncer, wow, mi hijo salió de las drogas, wow, conseguí un empleo. ¿Cuántas veces has experimentado el milagro de Dios en tu vida? Como lo estaba experimentando Pedro allí. Pedro estaba viendo sus zapatos caminar sobre las aguas. Y yo quisiera en este momento pedirte que hicieras algo, que detuvieras el video aquí, trajeras una libreta y escribieras, tomaras nota de todas esas veces que has visto
la mano de Dios en tu vida y que te sientes, que detengas el video por unos segundos, espero que regreses y anotes todas las veces que recuerdas. Seguramente hay muchas tormentas en donde no te has dado cuenta que el milagro de Dios ha estado ahí contigo. Pero tal vez si seas capaz de reconocer, así sea el desayuno que tomaste esta mañana, que puedas hacer memoria de las veces que has visto la mano de Dios en tu vida. Es bien importante, ¿ok? Porque recordar esos momentos nos ayudan a dar esos pasos de fe, ¿sí? Esos pasos de fe que a veces necesitamos para recordar que cuando el Señor está con nosotros, grandes cosas suceden. Vea lo que pasa con Pedro. Pedro camina sobre las aguas. Algo increíble. O sea, Pedro estaba haciendo un Guinness récord, ¿no es cierto? Y tal vez te levantas mañana con todo el entusiasmo, creyéndole a Dios, no tengo empleo, pero voy a conseguirlo en el nombre del Señor. Voy a salir de esta enfermedad, mi hijo va a salir de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, caminas sobre el agua. Y tal vez al mediodía te pasa lo de Pedro. Vean, vean lo humanos que somos. Es bien interesante porque vean lo que le pasa a Pedro. El tipo empieza a caminar, ¿ok? Genial, buenísimo, manitas arriba. Pero ¿saben qué le pasa a Pedro? Desvía su mirada. Vean vean el cabezón lo que hace. Se pone a ver el fuerte viento. Y ahí perdió el año. Es increíble, porque Pedro está experimentando en ese momento algo que era, después de Jesús, no ha habido ningún hombre que camine sobre la mar. O sea, Pedro estaba en ese momento ante un momento histórico para el ser humano. Un simple mortal estaba viendo el poder de Dios en sus sandalias, estaba caminando sobre el mar. Estaba viendo la mano poderosa de Dios en su vida. Pero ¿saben qué pasó? Desvió su mirada de Cristo. Se puso a ver los problemas. Se puso a ver las noticias. Se puso a escuchar las noticias. Se puso a ver más las redes sociales. Se puso a escuchar cosas que no debía. A escuchar libros que no debía. Perdió su punto de mira y como en la cuerda se cayó. Eso le pasó a Pedro. Pedro estaba caminando, estaba pasando el mar en medio de la tormenta. No estaba pasando el mar y salía la tormenta, no. Estaba pasando el mar en medio de la tormenta, en medio de un milagro. Y no fue capaz de seguir viendo el milagro que estaba sucediendo en su vida. O sea, es tenaz porque Pedro en pocos segundos no había sido capaz de reconocer a Cristo, no había sido capaz de ver que Él estaba con él allí y pocos segundos después no fue capaz de mantener su mirada y empezó a ver los problemas y se hundió. Y se hundió. Esto es un llamado para ti y para mí. No sé qué estás pasando, pero esto es un llamado de Dios a decirnos, deja de ver las noticias, deja de escuchar, deja de creer lo que dicen otros. Deja ver el reporte del médico,
Deja de ver, deja de ver. Necesito que te enfoques en mí. Necesito que me veas solo a mí. Sí, yo sé que estás caminando por una cuerda floja. Sí, lo sé. Y sé que el viento sopla fuerte. Y sé que tienes miedo. Pero si mantienes tu mirada en mí, nos dice Jesús, ¿sí? Si mantenemos la mirada en Él y tapamos nuestros oídos a las noticias malas, ¿sí? Y clamamos, pero no como Pedro, que clamó aquí con miedo. No, no, no. Clamamos en fe, clamamos, sabiendo que Él está allí. Nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro grito no va a ser por miedo, no, porque en miedo no hay claridad, en esa angustia no hay claridad, no, vamos a clamar a Él, porque sabemos que Él está allí. Vamos a clamar para que el viento escuche, para que los rayos escuchen, para que la tormenta escuche, que nuestra fe es más fuerte, que nuestra garganta es capaz de superar el ruido de la tormenta, que nuestra oración es más persistente y más fuerte que la más grande de las tormentas que puedan venir a nuestra vida. El Señor nos dice, necesito que me mires solo a mí, que me escuches solo a mí. No busques otros dioses, no busques otros santos, no busques otras salidas. Es conmigo, porque yo vengo a ti, a los míos. No dudes, no dudemos. El Señor Jesús viene a los suyos, a sus hijos, a sus hijas. Pero necesitamos solo verlo a Él. Es momento hoy en que dejes de escuchar las noticias, que dejes de escuchar las situaciones difíciles. Es momento que nos fortalezcamos y que empecemos a ver en fe, que empecemos a ver adelante, que con el Señor vamos a ser capaces de cruzar la cuerda. Y sabes, no importa si nos caemos, como Pedro que se hundió, nos volvemos a subir a la cuerda, pero sabiendo que la clave para cruzar al otro lado es manteniendo tu mirada y mi mirada fija en Él. Solo en Él, solo en Él. Amiga, amigo, el mundo está hecho una tormenta. Estamos en tiempos muy difíciles. Y pareciera, de acuerdo a la palabra, que estamos en momentos apocalípticos. Y si escuchamos el mundo y vemos el mundo, tendremos miedo. Y el Señor nos está diciendo, don't worry, Hakuna Matata, yo vengo por ti, pero necesito que tengas ánimo, no tengas dudas y no temas. Miremos a Jesús a los ojos y caminemos. ¿Por qué te dije que anotaras esos milagros de Dios? Porque deberíamos todas las mañanas levantarnos, buscarle a Él y darle gracias y recordarle todas las cosas increíbles. ¿Sabes algo?
hasta aquí el Señor ha sido bueno. Y si estás escuchando este video, independientemente de los problemas que estés viviendo, hasta aquí el Señor te ha traído. Mañana no va a ser la excepción. Hay un pasaje en donde dice, esto también pasará. Entonces, como los alcohólicos anónimos, día a día, vamos día a día. Yo te invito a que mañana te levantes, te subas a tu cuerda, nos subamos a nuestra cuerda y caminemos en fe, con nuestra mirada puesta en el único, en el verdadero, en el Rey de Reyes, en el Señor único y poderoso, que es nuestro amado Jesús. Si vemos para el lado, perdemos. Por eso yo te quiero invitar, sería tan bueno que te alejes de las redes sociales, sería tan bueno que dejes ver noticias, sería tan bueno que dejes de escuchar a gente que no te bendice. Enfócate en Jesús, enfócate en su palabra. Y estoy absolutamente seguro que tú y yo seremos capaces de cruzar nuestra cuerda todos los días que tenemos por delante. Le pasó a Pedro, nos puede pasar a nosotros. Pero si tenemos la capacidad, la certeza, si nos ayudamos como hermanos, para que todos los días nos acordemos que si mantenemos nuestra mirada fija en Él, si la mantenemos, Él está aquí, Él viene a mí, Él viene a ti, y el viento, tarde o temprano, va a dejar de soplar, y la calma vendrá, y las aguas se calmarán, y tú y yo estaremos en victoria. Y cuando veamos para atrás, tomaremos nuestro lapicero y diremos, acabamos de pasar y vimos un milagro más. Si mañana al acostarte puedes recordar este video, anota el 17 de enero, el 18 de enero y hacia adelante, como un día más en el que viste la mano de Dios, en el que viste que hubo tormenta, si es que la hay, pero en el que puedes decir, el Señor vino a mí y yo lo miré y me enfoqué solo en Él. Paso a paso, a la luz de la palabra, con nuestra mirada puesta en Jesús, el único y verdadero Dios. Para eso fue Cristo a la cruz, para eso, para momentos así, para llevarnos de la mano, para pasarnos al otro lado de la cuerda. Y quizás sean 365 cuerdas flojas. Bueno, pueden que sean más, pueden que sean dos cuerdas al día, que al mediodía te caes. Por favor, súbete la cuerda, haz equilibrio, ten ánimo, no temas, mira al frente. Jesús, en tu mente, en tu corazón, nada más. ¿Sí? Hablemosle a Él, clamémosle a Él. Y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu vida y mi vida. Si no eres de los del grupo de Jesús y estás en una barca por allá aparte, lejos del mar, y quieres que Jesús venga a tu barca para que te ayude a navegar, y quieres invitarlo a tu barca, si no le conoces, porque Jesús viene a los suyos,
¿sí? A sus hijos, a sus hijas. Si no le conoces y quieres que sea parte de tu vida y quieres que Jesús venga a tu barca para que te ayude a pasar en medio de la tormenta y no sabes cómo hacerlo, escríbeme y nos ponemos de acuerdo y yo te guío. Pero si no sabes cómo hacerlo y no deseas escribirme, pues habla con la persona que te recomendó este video y quizás esta persona te pueda guiar para conocer a este Jesús, que en medio de la tormenta, Él sí viene, ¿ok? A ayudarte a pasarla y a calmar el viento. Esto es paso a paso. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Esto es paso a paso, a la luz de la palabra. Espero que este video haya bendecido tu vida. Te invito a que te suscribas al canal, le des like y lo compartas. Tal vez alguien que conoces necesita escuchar estas palabras. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.